Bien, pues vamos a comenzar esta tarde y estamos en Parashat Ba'et Hanan. Parashat Ba'et Hanan empieza con la súplica de Moshe de querer entrar a la tierra de Israel. Como siempre, primero el pequeño resumen y después el comentario a la dicha Parashá. Entonces luego tenemos la exhortación a la observancia de los mandamientos. Tenemos que se dice que nuevamente ahora Israel oye las leyes y las justicias que estoy enseñando y bueno, este todo lo relacionado con esto. También tiene una advertencia contra la idolatría que dice cuiden mucho vuestras almas porque que no han visto ninguna figura cuando el Eterno ha hablado con ustedes en Joreb, etcétera. Entonces ahí advertencia contra la idolatría, no hay figura y no podemos hacer figura de Hashem. ¿Ah? Y luego la advertencia de no pasar a la descendencia, ¿sí? En manos de Molech o de hacer una imagen esculpida. ¿Ah? Y y bueno, luego tenemos una pequeña parte donde se nos habla acerca de la ayuda del Eterno hacia el pueblo y nos dice que ¿acaso Hashem ha hecho maravillas para tomar alguna nación dentro de otra nación con prodigios, señales y maravillas? Entonces le dice justamente, oye, esto es especial. Luego Moshe designa las ciudades de refugio para la zona oriental y bueno, ahí tenemos ese tema. Ya en el capítulo 5 pues viene lo que es la repetición de las 10 palabras, o conocido mejor como los 10 mandamientos. Luego tendremos nuevamente otro como, advertencia contra la idolatría, porque dice no te posternarás a ellos ni les servirás, y dice que Hashem es celoso, etcétera. Ajá. Eh, y luego viene el tema del día del Shabbat. Eh, y como el pueblo teme a la voz del Eterno y cuando ellos piden que no les hable a Hashem mismo, sino que sea a través de un intermediario. Y de ahí se cumple. Eh, y luego aquí es donde encontramos que ya Hashem empieza a hablar solamente a Moshe y a designados y etcétera, etcétera. Ya en el capítulo 6, ya por finalizar casi, está la fe fundamental en la unicidad del Creador. Es el capítulo 6 donde está el pasaje muy pero muy conocido de Shema Israel. Escucha Israel. Y bueno, se les exhorta a no abandonar la ley, a no abandonar al Eterno, a todo el pueblo. Y ya hasta el capítulo 7, que es la recta final, y les previene, pero de manera particular, a la de idolatría de las naciones de Kenan. Y luego les exhorta a amar al Eterno. Bien, entonces ese es nuestra el resumen, o sea, qué es lo que vemos en toda esta parashá. Y algo que quiero tocar, voy a presentar, por favor, voy a presentar en lo que me va abriendo. Tenemos entonces parashat, bueno, nosotros le llamamos parashat, ¿no? Parashat Ba'et Hanan. Y este tiene algo muy especial. De hecho, por eso quisimos subtitularlo como el gran secreto de Parashat Ba'et Hanan. Esto es muy, muy importante lo que vamos a mencionar el día de hoy. Porque vamos a ver el resumen. Sí. Sabemos que cada hombre judío, cada mujer judía está obligado en su caso de estudiar la Torah todos los días de su vida. Dice el Rambam
en Ilhot Talmud Torah, en las leyes del estudio de la Torah, que dice el hombre está obligado, sea anciano o sea joven, esté en plena salud o esté enfermo, todos están obligados a apartar tiempo para el estudio de la Torah. O sea, así sea un hombre rico como un hombre que vive de la caridad, todos tienen que estudiar la Torah. Ahorita les voy a decir por qué puse la palabra resumen. Y se debe a que ya tenemos la orden, muy bien, lo aceptamos, estamos bien, tenemos la orden de estudiar diariamente, tenemos la orden de prevalecer en los mandamientos y de estar continuamente estudiando, que de hecho lo hacemos. Pero es muy extensa la Torah. De hecho, la Torah son los 5 libros que se le atribuyen a Moshe. Esto es Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, los 5 primeros libros de todas las Biblias. Entonces, estos son 5 libros. O sea, estamos en 5 libros. Ahora, entonces, alguien, no sé si sepa, que nos pueda decir precisamente si sabe cuántos versículos contiene la Sagrada Torá. Alguien, ahorita vamos a hacer esta pregunta aquí en el chat. A ver, ¿quién sabe? ¿Ah? ¿Quién sabe cuántas letras tiene la Torá? O sea, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la extensión de la Torah. Es muy grande, ¿no? Y son, por si no lo saben, 304.805 letras. Ajá. En ciento... esto es letras, son datos, ¿eh? Letras, ahora en 152, esas 100, es 304.805 letras en 152 capítulos o perakim. Ajá. Ahora, entonces, que a su vez, cada uno de estos, cada uno de estos capítulos, entonces tiene un total de 4.845 pesukim, o versículos. Versículos, ¿vale? Vamos a hacer el sonido un poquito más pequeño para que nos... Muy bien. Esto es la Torah, ¿sale? Esto es la Torah. Entonces tenemos que leer toda esta cantidad de letras o toda la cantidad de capítulos, o que es lo mismo la cantidad de versículos. Nos entra la pregunta: ¿se puede resumir la Torah? ¿Es posible que cada uno de nosotros encontremos un resumen? ¿Qué es un resumen? Pocas palabras, ¿no? Lo que se trata. Todo más, tratar de condensar todo un bloque que es extenso, tratar de condensarlo, si lo podemos llamar, en lo más importante, ¿no? Ideas principales, no sé, ese es un resumen. Ahora, entonces, ¿podemos resumir la Torah? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué vamos a ver precisamente el día de hoy? Los resúmenes. ¿Podemos resumir los 5 libros en un solo libro? O sea, los 5 libros, ¿podemos resumirlos en un libro? La respuesta es que sí. Lo podemos resumir en un libro. ¿Qué libro resume toda la Torah? Devarim. ¿Por qué? Muy buena respuesta. Devarim es, o el libro de Deuteronomio, resume en los 5 libros, los resumimos en uno solo. ¿Y por qué? Porque en primer lugar es un resumen hecho por Moshe, si se me permite la palabra resumen.
Porque empieza diciendo, nosotros estábamos ahí en Horeb y nos dijo, ya es demasiado tiempo que han pasado aquí, él menciona los pasajes anteriores como los Meraclim, los que fueron a explorar la tierra, y menciona otras cosas, yo oré, ustedes hicieron el becerro de oro y todo esto. Entonces está resumiendo lo que ya nos dijo en los libros pasados. El libro de Devarim ya es en sí un resumen de toda la historia, desde alusiones, desde la salida misma de Egipto. Y eso está en los primeros versículos. No tenemos el tiempo para ir para allá, pero está con alusiones. No está directo, pero está en alusiones. O sea, inmediatamente después de la salida del mar, del llamado mar de Juncos, o mar rojo, que le han llamado también, lo han traducido por ahí, desde alusiones a ese evento hasta, ustedes saben, la muerte de Moshe, hasta ahí. Y como el último párrafo, un elogio a él, toma posición de liderazgo, Yoshua, etc. Ahora, ok, es de Barim. Y de hecho, los libros de la Torah, Jajamín nos los nombran de diferente manera. Por ejemplo, ya sabemos que se llama Bereshit. Por supuesto, todo el mundo sabe que es el libro de Génesis. Pero también es conocido como Sefer Yetzirah, que significa el libro de la creación o de la formación. Entonces, Sefer Yetzirah es el libro de Shemot. ¿Cómo le conocen Jajamín? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen Jajamín? Porque vean, están tratando de ver qué es lo más importante, o con una palabra, con una frase, decirnos un resumen de todo el libro. Y Bereshit, sin duda, lo más importante sería la creación del mundo. Entonces, por eso le dicen Sefer Yetzirah. Lo más importante, el evento crucial y lo más importante del libro de Éxodo, ¿cuál es? Y es... Bueno, también la versión griega le puso Éxodo. Pues sí, pero ¿por qué? Porque salieron, o sea, hubo precisamente un éxodo, ¿no? Entonces Jajamín le llaman Sefer Geulah, el libro de la redención. ¿Por qué? Por la redención, o sea, es lo más importante ahí. Bueno, no vamos a decir todos, pero ya Sefer de Barim, o sea, el libro de Deuteronomio, ¿cómo se le conoce entre Jajamín? Es Mishneh Torah, una repetición de la Torah, o una segunda ley, una segunda Torah. Ese es Mishneh Torah, segunda ley. Y de ahí, precisamente de esa idea, la versión griega le llamó precisamente Deuteronomio, segunda ley. Deuteros, segunda, y nomio, ley, ¿no? Bueno, entonces para hacer énfasis, que el libro, la Torah completa se puede resumir en un solo libro, y ese es el libro de Devarim. Ahora, pregunta a la sala: ¿la Torah se puede resumir en una sola parashá? ¿Ustedes qué creen? Ya que estamos en esto, ¿se podrá la Torah resumirla en una sola parashá? Pues Bereshit, ¿no? A ver quién da más. Mi esposa dice no. Parashat Bereshit, la primera. No. Sí se puede resumir toda la Torah, y lo tenemos en los libros sagrados. Jajamín ya nos dijeron cuál es la parashá que resume toda la Torah. O sea, las 54 parashot en una sola. O sea, ya no estamos hablando de un libro entero, sino de una sola parashá. ¿Y cuál creen que es? ¿Por qué creen que la estamos hablando este tema el día de hoy? Porque es nuestra parashá. Así es. Entonces es Baet Hanan. La parashá que resume toda la Torah, o que puede resumir toda la Torah, es esta. Y esto es lo que traté de expresar cuando les pusimos ahí el subtítulo: el gran secreto
de Perashat Ba'et Hanan. O sea, toda la Torah condensada nada más en lo que hemos leído, en lo que resumimos al principio. Toda la Torah. Y la pregunta obligada es, ¿por qué? ¿Quién dice? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, no me lo estoy inventando yo, claro que no. No es algo que yo le esté inventando. Como dije, está en los libros sagrados. Y dice el Zohar HaKadosh. Lo encontré en el Zohar HaKadosh. En el sagrado Zohar, en el que dice que Ba'et Hanan resume toda la Torah. ¿Y cuál es el motivo por el cual resume toda la Torah? Muy simple. Tenemos en esta Perashá, como hemos leído, en el capítulo 5, la repetición de los 10 mandamientos. Una rigurosa exhortación a cuidar el Shabbat. Advertencias serias contra la idolatría. También una motivación, una orden de seguir los preceptos y de seguir los caminos del Eterno. Eso está aquí. En el capítulo 6, tenemos la que podemos llamar la máxima judía. O sea, ¿cuál es la más importante de todas? Creo que sí, de todas las oraciones que tenemos. O sea, que es el eje central se convirtió en el eje central del judaísmo, de la unicidad del Creador. ¿Qué texto es el que fundamenta o el que se esgrima cada vez que vamos a nosotros a exponer la unicidad del Eterno? Es indudablemente en esta perashá se encuentra, es el capítulo 6 de Devarim, y que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y como lo hemos estudiado en el Shulchan Aruch, acuérdense, si no me recuerdo, Simán 248, el capítulo 248 creo, en el que se habla de la educación, y dice, lo primero que debes enseñarle a los niños, lo primero que aprenden es un versículo de Barim, este es Torah Lanu Moshe, esta es la Torah que nos enseñó Moshe, y el Shema Israel, o sea, nuestra esta. Ahora, no es la primera vez que el bebé judío va a escucharlo, porque antes de hacer la circuncisión, el padre pronuncia Shema Israel. O sea, que en pocas palabras, la máxima de la unicidad del Eterno, estos versículos nos van a acompañar desde la circuncisión, desde la circuncisión, que el padre lo dice primero, luego lo aprende, lo primero que aprende, lo va a acompañar todos los días de su vida a través de decirlo en Shaharit, en la oración de la mañana, y decirlo en la oración de la noche, Arbit, antes de dormir, que es algo distinto a Arbit o al resto de la noche. Entonces, eso, y al final de nuestra vida, cuando un judío se siente morir, dice Shema Israel. Entonces, tenemos todos estos temas, ¿sí? Aparte, el último que podemos decir es el de, se insiste en el amor de Hashem, el cual hizo el pacto con porque se lo ha jurado a vuestros padres en el capítulo 7. Por el amor de Hashem. Todos esos temas son vitales, ¿viste? Shabbat, los 10 mandamientos, Shema Israel, el amor del Eterno y el pacto, en contra de la idolatría. Todos esos temas son centrales en la Torah. Por eso es que Perashat Ba'et Hanan es el resumen, en una perashá, el resumen de toda la Torah. Bueno, a ver, déjenme ver, alguien está pidiendo entrada, nada más, ahorita continuamos.
¿sí? Entonces, ya que estamos en esto, es posible. Ya estamos centrados en resúmenes. Ya sabemos que se puede resumir así. Es posible resumir la Torá en todavía menos. Y la respuesta es que sí. Ajá. Los 613 preceptos se pueden resumir en 14. Ahora vamos a hablar de los 613, Tariach HaMitzvot, 613 preceptos. Se van a resumir en 14. ¿Y de dónde lo encontramos? ¿En dónde vamos a encontrar esto? Déjenme buscar la cita. Lo dice obviamente el Talmud. Ajá. No, nada más que le quiero dar la cita exacta para que... Uy, uy, uy. No puedes buscar. Sí, va a ver. Está en el Tratado de Makot, ajá, hoja 24A. ¿Sí? Tratado de Makot, vamos a ponerlo así, aquí entre paréntesis, para que tengan de dónde lo sacamos, ¿no? Makot 24, esto lo dice el Talmud, ¿sale? Y esto vamos a hacer un poquito más para que nos... Bien, entonces, dijimos eso. ¿Y cuál es este? Por favor, todos a sus escrituras, vayan al Salmo capítulo 15. Salmo capítulo 15 y ustedes van a poder ver cuáles son estos 14 atributos que debe tener una persona. ¿Ah? De toda la Torá, todos los 613 preceptos y etcétera, están resumidos en 14 atributos que debe de tener una persona. Y esos son los que dice el Salmo 15. El Talmud dice, vino David y resumió 613 en 14, y así dice, ¿no? Vino, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más, ¿no? No quiero adelantarles. Ajá. Entonces tenemos 14, a ver, léelo por favor. Entonces, ¿Cómo que ya? 15, ajá, todo el 15. Okay. Salmo de David. Oh Eterno, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que se encamina con integridad, 1, obra correctamente 2, y habla la verdad, 3, que tienen la verdad que tiene en su corazón. No calumnia con su lengua, 4, no hace mal a su prójimo, 5, no infiere afrenta a su cercano. ese 6, Al hombre despreciable rechaza, 7, mientras que a los temerosos del Eterno honra. 8, Aunque jure para su propio perjuicio no lo anula. 9, Su dinero no lo da con usura, 10, ni toma soborno para ir contra un inocente. 11, El que hace esto no tropezará jamás. ajá, ya me equivoqué. Es en 11 atributos, es que le escribí mal, no es en 14, es en 11. Perdón, y ahí sí hicimos bien la cuenta, lo que puse mal es aquí las notas. Entonces, corrija nada más, no son en 14 atributos, en 11 atributos. Todos esos los que están ahí están. Entonces, 613 o toda la Torah, así podemos poner una variante, miren, aquí. Esto lo dice el del Talmud, 613 en 11, pero nosotros podemos ponerle toda la Torah en un capítulo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es un salmo entero, un capítulo, solo un salmo. Un salmo, el Salmo es 15. ¿Ah? ¿Cuántos versículos tiene? Que sería lo mismo decir 5. 5 versículos. ¿Sí? Que es lo mismo decir 5 versículos. La Torah puede ser resumida, condensada en un capítulo o lo que es lo mismo en 5 versículos. Ya para no parar, ¿podemos seguir resumiendo la Torah todavía más? Y la respuesta es sí. Todavía más podemos llegar y resumir. Pero lo vamos a dejar aquí. Quiero que lean el artículo de un servidor donde hablo de todos los demás, ajá, en la revista Orot. ¿Sale? Entonces ahí están todas las citas, ahí están, pues ustedes saben, al ser escrito pues es más conveniente a veces que lo que es así la explicación, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo. Bien, entonces es eso. Ahora vamos entonces a, después de haber yo tomado esta parte, vamos a darle un espacio para que ustedes también comenten la parashá. Estimado More, ¿desea añadir algo, comentar algo? Antes. Hola, hola Rap, ¿qué tal? Buenas noches, primeramente, un placer. Sí, mire, yo quiero enfatizar en una cosa que es sumamente muy importante y que está afectando ahorita a nuestros países en América Latina, y es el versículo 23 y 24 del capítulo 3, ¿no? Dice, y oré a Adonai en aquel tiempo diciendo, Señor Adonai, tú has comenzado a mostrar tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, porque qué Elohim hay en los cielos y en la tierra, que haga las obras y proezas como las tuyas. Yo ahí, Rabino, quiero acotar de que nuestros amados amigos que están padeciendo bajo alguna enfermedad, llámese COVID o otra enfermedad, este es el verso más importante, porque eso nos devuelve nuevamente el significado de lo que es la oración y de tener en presente de que el Creador ha hecho por nosotros muchas cosas, muchas maravillas, y que ante cada situación adversa que nosotros pasemos, tenemos en la tefilá un arma poderosa para poder acercarnos a nuestro Padre Celestial. Eso me parece de verdad bastante importante. Yo sé que la gente a veces está muy ocupada con el tema del trabajo, las ocupaciones, y no se dan un tiempo para la oración. Pero es muy importante, ya que en el judaísmo son 3 rezos en el día, ¿no? Shacharit, Minha y Arvit, y cada rezo tiene bendiciones matutinas, bendiciones de la... Y también, ahora, otro punto, querido Rabino, que yo he rescatado, también tiene capítulo 4, versículo 10, lo dice, el día que estuviste delante de Hashem, tu Dios en Horeb, Hashem me dijo, reúname al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y le enseñarán a sus hijos. Esto, Rabino, me parece importante porque al estudiar la Parashá es como si nosotros estuviéramos escuchando las palabras dichas en el Sinaí por parte de nuestro Padre Celestial, y esas palabras las tenemos que transferir a nuestros familiares, a nuestros hijos. Y son palabras poderosas porque son palabras que nos dan fuerza cuando muere un familiar, nos dan fuerza cuando uno queda sin trabajo, nos dan fuerza cuando una persona pierde la esperanza, cuando una persona pasa pruebas, pasa momentos duros, nos da esperanza porque yo veo, Rabino, que nos sostiene mucho las palabras de la bendita Torá. Si bien es cierto, cuando habla en el versículo 10, el día que estuviste delante de Adonai, habla de aquellos hombres que estuvieron parados en el Sinaí. Hay una palabra poderosa que también dice a los que vendrán o a los que, no, a los que estarán también, o sea, como haciendo énfasis a futuro, a las personas que habrían de añadirse al pacto, al rito. Entonces, esa parte, Rabino, me parece muy hermosa, muy profunda de parte del Eterno de la Parashá. Y el tema de la idolatría me parece también un tema crucial, Rabino. Yo sé que ahorita los amados amigos de América Latina saben pues que ya nos adora a la Virgen, ya nos adora al Santo. Eso está muy bien, yo creo que eso lo hemos entendido todos.
Pero quiero enfatizar, Rabino, de que hay otro tipo de ídolos, ¿no? Por ejemplo, el tragamonedas, las borracheras, las discotecas, el trabajo, incluso puede ser la familia, puede ser los hijos, o sea, todo aquello que nos quita de énfasis la prioridad que es el Padre Celestial, son los nuevos ídolos, o sea, ya no son estatuas pues que están muertas ahí, sino es todo aquello que ocupa un lugar antes de prioridad que tiene el Padre Celestial. Entonces yo diría que la parashá, cada semana la parashá nos trae un mensaje para nuestra vida, cada semana un mensaje diferente. Yo creo que el propósito del Eterno es mostrarnos si es que nosotros tenemos ciertos ídolos, me refiero a en cuanto a ocupaciones que nos quitan de la presencia del Creador, y el mensaje que nosotros tenemos que quitar esas distracciones, ¿no? Que ahora se le llama como una suerte de ídolos. Ahora, otro punto importante, querido Rabino, es acerca de las ciudades de refugio, ¿verdad? Que sale en el versículo número 41. Se habla justamente de 3 ciudades. Esas 3 a mí me recuerda pasado, presente y futuro, como que fueran 3 puntos importantes. Si bien es cierto, nosotros ahorita en nuestros países no tenemos ciudades de refugio, sino que nos sujetamos a las cortes judiciales que hay en cada país, podría yo pensar, Rabino, de que ciudades de refugio en las que uno puede acudir, podría tranquilamente ser los 3 rezos, ¿verdad? Las 3 ciudades de refugio, los 3 rezos que hace uno en el día. Entonces, en los 3 rezos es donde uno se puede refugiar a la hora de que tiene un problema. Es el lugar privado en el cual uno va a escaparse justamente del vengador de la sangre. Ahora, el llamado Goel o vengador de la sangre ya no es el pariente que va a buscar matar al homicida, sino es la conciencia que nos acusa por las cosas malas que solemos hacer. Cuando este Goel o este pariente redentor figuradamente nos quiere cazar, o sea, es la conciencia que nosotros hemos hecho cosas malas, nos podemos refugiar justamente en esos 3 lugares, que en mi opinión serían justamente los 3 rezos. Entonces me parece muy importante cómo el Eterno siempre nos da una salida cuando pasamos situaciones de verdad muy complicadas en nuestra existencia, ¿no? También la parte del Shema, que está en el capítulo 6, versículo 4, es importante. De hecho, Rav Shaul en la carta a los romanos, entre el capítulo 1 al 4, también dice, ¿no? Porque Elohim es uno. Entonces, eso nos demuestra que en la deidad no hay pluralidad. Desgraciadamente, Rabino, muchos amigos mesiánicos suelen decir de que la palabra Ejad es unidad compuesta, y eso es un grave error, porque la palabra Ejad en hebreo solamente significa uno. Entonces yo creo que las definiciones Rab son muy buenas, ya que permiten aclarar el escenario para evitar después una fe que pueda, digamos, ser distorsionada, ¿no? Y bueno, Rab, yo cuidaría justamente, finalizaría acá mi comentario en el capítulo 7 con el versículo 6 y 8, ¿no? Dice claramente, porque tú eres un pueblo santo para Adonai tu Elohim. Adonai te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Como decía mi Rab, estas palabras van dirigidas a la generación que estaba en el desierto y a aquellos que habían adherirse al pacto de Sinaí, y que lo que el Eterno quiere para nosotros es que seamos kadosh, que seamos gente apartada, gente que tiene equilibrio en sus emociones, que no es excesivamente, digamos, que ama demasiado, o sea, no tiene exceso en gesed, ni tampoco tiene exceso en lo que justamente tiene que ver, pues, por así decirlo, con el atributo de juicio, sino que es una persona que es equilibrada. Entonces, el mensaje del Padre en el versículo 6 es que Él nos quiere unas personas elevadas espiritualmente, nos quiere justamente como Kadosh. Así, mi Rab, yo quería compartir esas pepitas que comentaba de la me parece de verdad bastante importante para nuestras vidas, para podernos mantener y encontrar siempre en el Padre Celestial un descanso para nuestros corazones. Eso sería mi comentario. Bienvenido, Rubén. Y sí, tienes... Bienvenido, Rubén, qué bueno que estás con nosotros. More, realmente muy cierto. Me encantó la aplicación, la forma en que pone las ciudades de refugio como las 3 oraciones diarias. Eso está muy bonito. Déjenme compartirlo con las personas del día de mañana, porque es una aplicación muy hermosa. La verdad que
que sí, me gustó, me gustó. Entonces, tiene razón, haciendo un poquito de énfasis en lo que dijo el More, a veces hasta la misma tecnología, o sea, el WhatsApp puede ser de mucha bendición, o puede ser también una piedra grande de tropiezo, porque de hecho por eso los judíos ortodoxos tienden a la J para el uso de WhatsApp, porque se ve un problema en que se empieza a utilizarlo y a cada momento, y no sé si les ha tocado, tú mandas una cosa ahí, personas que inmediatamente ya te contestaron, tú todavía no terminas de escribirle y ya te contestaron, y dices, bueno, ¿y qué pasa con esta persona? No sé si no estaba haciendo, o estaba ahí en ese momento, o hay veces que el Facebook, todo eso atrae nuestra atención y dejamos todo lo demás por estar atendiendo esas redes sociales. Entonces puede ser mucha ayuda, como por ejemplo que nos conectamos y hacemos juntos, estudiamos juntos, como puede ser también una gran piedra de tropiezo. Eso tomémoslo muy, muy en cuenta como reflexión de justamente también de la parasha. ¿Vale? ¿Vas a comentar? Ajá. Entonces, va a ser también un pequeño comentario, mi amada esposa. Ajá. Entonces, te dejamos el espacio, ¿correcto? Shalom. Rubén, ya me antojaste tu dona. Disculpen, vengo llegando del trabajo. No, está bien, aprovecho. Bueno, como ya bien lo mencionó el rap, pues Moshe Rabenu antes de dormir con sus padres hace un recordatorio de toda la bendita Torah al pueblo. Y un versículo que me llamó la atención en esta parasha es lo que está escrito en Devarim 4:24, el cual dice: porque el Eterno tu Elohim es un fuego devorador, Elohim celoso. Hasta ahí lo dejo. Entonces, ante estas palabras surgen dos interrogantes que pueden ser: ¿qué son los celos? Porque nos dice que él es un Elohim celoso, un fuego devorador. Entonces, ¿qué son los celos? Y si estos son positivos o negativos, son buenos o malos sentir pues este sentimiento. Celos. Bueno, los celos se establecen con una respuesta emocional. Conductal o de comportamiento. En diversas ocasiones el hombre... ¿Quieres el de? En diversas ocasiones el hombre tiene, por falta de seguridad, inmadurez y miedo a perder a un ser amado. Entonces, ese sentimiento que experimenta cuando sospecha que su pareja siente amor o cariño por alguien más, o bien en lazos familiares o sociales. Por ejemplo, si un hijo siente que la madre quiere más a su hermano que a él, o entre amigos o demás, bueno, pues se siente que esa persona amada prefiere a una tercera en lugar de ella. Eso precisamente son los celos. Y bueno, existe un sinfín de terapias o de ayuda psicológica y emocional que brindan ayuda, ¿no?, para posibles soluciones a este sentimiento. Y bueno, esto va más allá porque es un sentir espiritual, no es algo tan a la ligera, ¿no? Como un sentimiento, por decir, que sentimos en algún momento de risa y que es algo espontáneo y que en cuestión de segundos o minutos se va, sino los celos es un sentimiento que va aumentando. Entonces, de ahí que se diga que es un sentir espiritual. Y bueno, no hago en menosprecio la labor, ¿no?, del psicólogo principalmente, que es el que está orientado a brindar este apoyo a la persona que tiene ese sentimiento. Sin embargo, pues eso es un análisis más interior. De ahí que la segunda pregunta sería si son positivos o son negativos, es decir, son buenos o malos sentir los celos. Y bueno, si estos fueran totalmente negativos o totalmente malos, ¿por qué entonces nos dice que Boreolam, el creador del universo, es celoso, como ya lo leímos?
Bueno, la Torá prescribe la ofrenda de celos y dice, si ese hombre lleva a su mujer ante el Cohen, dice, si lo lleva ante el Cohen y presenta por ella la ofrenda correspondiente, que era 1/10 de medida de harina de cebada. Esta no tenía que ser derramada en aceite, ni podía llevar incienso. Esta era la oblación o la ofrenda de celos. Y bueno, se daba por cuestión de recordar una falta, como lo leemos en Bamidbar, número 5:15. Y bueno, la razón por la que no se vertía aceite es porque también esto en hebreo se llama yitzhar, que significa, entre otras cosas, brillará. Y bueno, entonces no se llevaba aceite porque la mujer que es celosa, pues de alguna forma se dice que está en oscuridad, en tinieblas. Por eso no se vertía aceite, porque aceite, yitzhar, brillará. Entonces era lo contrario, ¿no?, a lo que la mujer representa en ese momento. Y bueno, la razón también por la que no se debía añadir incienso es porque el incienso nos recuerda a las matriarcas. Y esta mujer, pues, al tener ese sentimiento, pues estaba apartada de los caminos, no había una comparación como tal, ¿no?, entre las matriarcas. Y bueno, a esto se puede entonces entender que los celos son un sentimiento negativo, tomando en cuenta estos ejemplos que ya les di. Y bueno, ahora bien, también leemos en la Sagrada Torá a un joven que fue celoso y fue Pinjas. Es un buen ejemplo, pero no lo hace referencia a un sentimiento negativo, como ya lo expliqué anteriormente. ¿Por qué? Porque vemos que a él se le dio un premio, ¿no? El premio, dice, del sacerdocio. Y bueno, entonces la acción de Pinjas fue una acción alabada y premiada con el pacto. Se dice que Pinjas, hijo del Cohen, el Cohen Agadol, Eleazar, hijo también de Aarón, bueno, aplacó el furor contra los israelitas, porque él ha sido el que defendió, a causa de los celos, el impulso, ¿no?, que tomó la pareja al meter a una mujer ajena al pueblo, al campamento. Eso lo leemos en Bamidbar 25, 11 y 12, donde dice que le concede la alianza de Shalom, la alianza de paz. Y bueno, por el lado... Disculpe, una pregunta. Sí. Mire, he visto, por ejemplo, en la bendita Torah que, como usted bien lo menciona, se usa la frase o la palabra celos y se usa en singular también. ¿A qué se debe esa referencia, que a veces lo maneja en plural y a veces lo maneja en singular? Muchas de las ocasiones es simplemente el traductor que maneja un plural y un singular. Entonces tendríamos que ver cómo dice en hebreo. Si tienes la cita, vamos y vemos si está en plural o está en singular. Ahora, si cada una de las letras de la Torah no está por simplemente estar, entonces tiene un significado, el cual varía según el texto. Según el texto, y vemos si hay plural o singular, entonces eso nos va a dar un nuevo mensaje, nos va a dar una nueva panorámica. Pero eso tenemos que ver específicamente el texto y ahí si es singular o plural. Un ejemplo de esto es que cuando, por ejemplo, la Torah dice y siempre los plurales, por regla general, según el Talmud, son dos. En el caso de testigos, cuando habla de un plural, siempre es dos, a menos de que se enseñe directamente lo contrario. Pero entonces ese es un dato. Ahora, en cuanto a lo que estamos diciendo, tenemos que ver el contexto y el cómo está formulado, ¿sale? Entonces tendríamos el detalle en que no tenemos
en este momento la cita exacta, pero si nos las das, pues podemos con todo gusto ir a explorarlo, aunque nos saldríamos del tema principal, pero está relacionado. Gracias por la instrucción, Rabbi. Bueno, entonces a Pinjas se le concede en la alianza de Shalom. Y bueno, por el lado de nosotras como mujeres, el dar hijos al marido y garantizar así el futuro y descendencia, era y sigue siendo en algunas familias la tarea primordial de la esposa. Y bueno, esta preocupación de no poder dar hijos al esposo podía provocar celos y de envidias entre las distintas mujeres de un mismo hombre. Recordemos que dentro de la Sagrada Torah está permitida la poligamia. Entonces lo vemos con muchos de ellos, ¿no? Que tenían 2, 3 esposas, quizá una tras otra, es decir, cuando ya quedaba viudo tomaba por esposa a alguien más, o bien al mismo tiempo, ¿no? Como a Rachel y a Lía. Bueno, la Torah ofrece más que en ningún otro caso. Permítanme. Bueno, la Torah nos ofrece ejemplos, relatos precisamente donde la mujer vivía esa situación. Por ejemplo, lo vemos con la matriarca, con Sara. Ella se siente despreciada ante su esclava Agar porque queda embarazada de Abraham Avinu. Lo leemos en Bereshit 16, 4 y 5. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que una vez que nació el primogénito de Abraham, Ismael, pues Sara lo que hace es pedirle a Abraham que pues prácticamente que corra, ¿no? a Agar y a su hijo. ¿Por qué? Porque eran tan grandes los celos que ella sentía, y la causa precisamente era eso, que ella al no poder darle hijos se sentía menospreciada. Y bueno, también Lía y Rachel, las esposas de Jacob, muestra de ello, ahí vemos la poligamia. Ellos todo el tiempo, la mayoría del tiempo que pudieron dar hijos, pues siempre había disputa entre ellos, que nacía el primer hijo y hacían competencia prácticamente, ¿no? De decir, bueno, ella ya dio un hijo, yo tengo que dar 2, y así iban. Y si ellas ya no podían concebir, pues entonces tomaban a sus criadas, a sus siervas, y siempre había esa rivalidad. En un principio, pues sabemos que la matriarca Rachel era estéril, entonces su sentimiento de celos ante su hermana pues era aún mayor. Vemos que Lía, la esposa que se le ha dicho como la no amada, fue la que precisamente le dio hijos, el primer hijo a Jacob, mientras que Rachel, quien era la esposa amada, pues inicialmente era estéril. Entonces ese sentimiento de envidia y de impotencia se expresa en la afirmación que la lleva precisamente a lo que algunos comentan, su muerte, ¿no? A acabar su propio pozo. Porque leemos en Bereshit 31 que Rachel en algún momento de desesperación al no tener hijos de Jacob le reclama y le dice, dame hijos o me muero. Siendo que eso, aunque está escrito que 3 son los que se encargan de crear, ¿no? De procrear a un ser, el padre, la madre y Hashem. Sin embargo, el que determina a todos y en qué momento y demás es el creador. Entonces ahí Rachel estaba diciendo a Jacob, dame hijos o me muero, ¿no? Y de ahí algunos interpretan que una vez que ella da a luz a su hijo, a Benjamín, pues ella inmediatamente muere, porque sus mismas palabras la llevaron a... Pero bueno, entonces dar hijos al marido era una cuestión de vida o de muerte, lo que es lo mismo de honor o de vergüenza. Y bueno, pues Lía y Rachel expresaban su alegría al dar hijos a Jacob. Muestra de ello lo vemos en que cada nacimiento que se daba de
de lo que después formarían las 12 de Matot, las 12 tribus, le llamaban de acuerdo al momento en el que ella se encontraba, ¿no? Yehudá, es la alabanza, era tanto su gozo, su alegría de haber dado a luz, que ellas lo expresaban también de esa forma. Y bueno, también el dar hijos se sentían pues fuentes de felicidad y de aprobación social, porque me imagino, o hasta la fecha, es difícil a una mujer que no pueda dar hijos y de pronto se ve rodeada de hermanas, de amigas que tienen hijos y demás, y ella pues de alguna forma también se siente avergonzada, ¿no? Pero bueno. Y más siendo, bueno, eso es en el caso sí, pero en caso de que bíblicamente que era la esposa rival, entonces se sentía peor, todavía más, porque no es lo mismo que dices, bueno, es una amiga, es una hermana, es la cuñada. No, esta es esposa rival, entonces es la mayor gravedad ahí, ¿no? Sí. Bueno, así entonces sabemos que los celos que siente una persona es precisamente porque ella piensa o siente que está perdiendo la atracción de su amado. Y ahí retomo la idea del Moreh Harold, ¿no? Que nos menciona acerca de la idolatría y dice que bien comenta que no únicamente idolatría es aquellas estatuas, ¿no? Hechas de yeso y demás, hechas por mano de hombre, sino va más allá, ¿no? Sino esa es aquella cosa, aquella persona, aquella situación que llame nuestra atención y que nos aleje pues de Boré Olam. Entonces, de alguna forma la persona que siente celos precisamente es eso, siente que la atracción de su pareja, de su amado hacia ella, en el caso de la mujer, se está menguando, ¿no? Así por eso yo entiendo de esa forma que dice que el Eterno es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque obviamente si él está viendo que su pueblo se está apartando del camino, llámese por cuestión de idolatría, porque adora a otras deidades, o bien por otras situaciones, porque en esas circunstancias en la que estamos pasando en la actualidad de la pandemia, pues muchos pudiéramos poner de pretexto, ¿no? Y decir, bueno, pues es que no hay trabajo y hay enfermedad y demás, pues me voy a retirar un tiempo y mejor me voy a dedicar a otras cosas y pues que espere, ¿no? El servicio. Entonces, por eso es que se dice que el Eterno es fuego devorador, ¿no? Que es celoso, porque precisamente si una como mujer, como pareja, o bien el esposo, ve que se está perdiendo la atracción, ¿no? El anhelo, el deseo de su pareja, obviamente tiene que hacer algo para ellos, si es que existe amor, ¿no? Porque si es lo contrario y pues no hay esa atracción, ese amor, pues da igual, ¿no? Sin embargo, el Eterno nos ama, y haciendo esta semejanza, pues vemos si en una pareja existe esa rivalidad, esos celos, esa falta de atracción, y hay algo que los motiva a continuar, pues cuanto más el Eterno, ¿no? Que dice que él es celoso, y pues qué bueno que de alguna forma se nos explique así, o lo podamos entender, porque pues eso nos lleva a mejorar, ¿no? Como seres humanos, y a analizar nuestras vidas en todo momento, en toda situación, a diario, para que veamos qué es lo que nos puede o nos está alejando del Eterno, y pues lo más importante, ¿no? Que no caer en ese sentimiento, porque como ya vimos, pues más allá de que sea algo aplaudible y decir, pues la persona me cela, al contrario, ¿no? Analizar el por qué y pues cambiar esa situación. Entonces sabemos que los celos se sienten precisamente cuando se está perdiendo la atracción, ¿no? En el caso del Eterno, pues se pone celoso cuando siente que su pueblo se está desviando. Por eso el ejemplo de Pinjas, que él defendió a muerte un principio de Am Israel,
y también las matriarcas defendían su honor, sentían celos de una mujer hacia otra, porque sentía que si, como ya lo vimos, ¿no? Que si no daban hijos, tal como lo hacía la otra, pues era menospreciada por su amado. Entonces, la petición para esta semana, el que nos deja esta perashat, pues es precisamente pedirle a Boreolam que, pues que nos aleje de hacerle sentir a él celos, y hacerle ver, hacerle sentir que nuestra atracción hacia él nunca va a menguar, ¿no? Al contrario, debemos de enamorarnos cada día más como, pues como nuestro amado, como nuestro padre, como nuestro todo que es, nuestro sustentador, seguirle en todo momento, no disminuir nuestra atracción de él, siempre seguirle para que pues él no sienta esos celos, ¿no? Y también en nuestra pareja sentimental y demás, pues también que no llegue a sentir pues celos por nosotras ni nosotras hacia el amado, para que pues ningún sentimiento de negatividad se albergue en nuestra alma, ¿no? Y no seamos causantes de que ese sentimiento también sea con otra persona, y mucho menos con Boreolam, ¿no? Que es el creador pues del mundo y de cada uno de nosotros. Ese sería el breve comentario de esta semana. Ni tan breve. Está bien, pues entonces, ¿alguien quiere añadir un comentario, algo así? Porque tenemos un poquito del tiempo. Si no es así, pues entonces estaríamos terminando con esta transmisión, porque hemos comentado. Estimado More, claro que sí. Rabino, mire, el punto que ha tocado la moral, la rabanita, es sumamente muy importante porque, mire, ahorita en América Latina hay muchos problemas de feminicidio. O sea, feminicidio es el acto donde el varón asesina a una mujer, y generalmente los actos de feminicidio se han dado justamente por los celos. Es decir, que, por ejemplo, muchos hombres, para hablar del caso, han asesinado a sus esposas, a sus parejas, precisamente por el acto de celos, y muchas veces han sido celos no fundados. Ese punto que ha tocado es sumamente urgente, porque ese es un tema que no solamente es como es paloma en muchos países, el tema del feminicidio. Ahora, ¿cómo evitar los celos? Yo recuerdo, Rabino, justamente una porción de la Torá en la cual dice que cuando el marido siente celos de su mujer, tiene que llevarlo ante el Cohen Hagadol, y el Cohen Hagadol tiene que hacerle beber las aguas amargas, o sea, tiene que echar una suerte de tierrita en el agua y hacerle jurar a la mujer en el nombre de Hashem, si es que la mujer no le ha sido infiel, ¿verdad? Y si la mujer le ha sido infiel, se le va a despegar un pedazo del muslo del cuerpo, y si no, obviamente, pues es un espíritu de celos infundado, ¿no? Entonces, este tema, Rabino, de verdad es muy importante para las relaciones Es- Te dije que ahí te avisa.